Durante la llamada Gran Guerra, el mundo vivió batallas llenas de destrucción y violencia. Pero el caos de la Primera Guerra Mundial solo sería el comienzo de una nueva era en la que los nuevos inventos militares cambiarían para siempre el curso de la historia. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, los alemanes tuvieron claro que sus viejos biplanos estaban ya demasiado obsoletos. Así, en 1930 se empezaron a diseñar nuevos aviones y en 1935 voló por primera vez el Messerschmitt Bf-109. El Bf-109 está considerado como uno de los mejores cazas de toda la Segunda Guerra Mundial y fue también el más productivo de la historia, fabricándose más de 33.000 ejemplares entre los años 1936 y abril 1945. Los tres mejores pilotos alemanes se hicieron famosos pilotando el Bf-109, incluido el as de la aviación Erich Hartmann, a quien se le atribuyó el derribo de un total de 352 aviones aliados, incluidos 345 soviéticos y 7 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El Bf-109 siguió actualizándose durante todo el periodo de guerra, recibiendo nuevas versiones y permaneciendo competitivo incluso contra los últimos cazas aliados hasta el final del conflicto. En 1942 empezó a ser sustituido parcialmente por un nuevo caza alemán, el FW-190, pero continuó sirviendo en multitud de funciones en el frente oriental. La versatilidad del Bf-109 le permitía ser utilizado en una gran variedad de tareas para cumplir diversos cometidos, sirviendo como bombardero de escolta, cazabombardero, bombardero de objetivos terrestres como avión de ataque a tierra y avión de reconocimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del Eje desarrollaron varios aviones de ataque a tierra que servirían tanto para destruir instalaciones militares como para atacar valiosas fábricas de armas y vehículos del enemigo. El Junkers Ju-87 fue uno de los aviones más temidos de toda la guerra. Se dio a conocer mundialmente con el apodo de Stuka, convirtiéndose en el símbolo propagandístico del poder aéreo alemán y de las victorias de Blitzkrieg entre 1939 y 1942. El Stuka debutó en combate en 1937 durante la Guerra Civil Española, pero no se generalizó su uso hasta 1939 durante la invasión de Polonia que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. La principal táctica utilizada por los Stukas consistía en volar por encima de las nubes hasta estar lo suficientemente cerca de sus objetivos. Entonces realizaban un rápido picado hacia el suelo, con el objetivo de realizar un vuelo bajo y bombardear a los enemigos con la mayor precisión posible. Los Stukas eran temidos por sus imprescindibles y rápidos ataques, pero había otra característica intimidatoria en estos aviones llamada trompeta de Jericó, que eran sirenas instaladas en el tren de aterrizaje y que emitían un fuerte y fantasmal sonido durante las inmersiones de los aviones. Al contar con menos recursos que sus aliados, las fuerzas italianas tuvieron la difícil tarea de desarrollar un avión monomotor que fue capaz de igualar a los cazas aliados y alemanes. Así nació el Fiat G55 Centauro. Fue diseñado y construido en la ciudad de Turín por el ya reconocido fabricante Fiat. El G55 fue sin duda el mejor caza italiano producido durante la Segunda Guerra Mundial, recibiendo la aprobación de los ingenieros alemanes, incluso siendo considerado superior al Bf-109. Durante su corto servicio operativo, el G-55 demostró ser un avión potente, robusto y rápido, demostrando ser un excelente interceptor a gran altura. En 1944, en el norte de Italia, el G-55 se enfrentó al Supermarine Spitfire, al P-51 Mustang y al P-47 Thunderbolt, demostrando estar a la altura de sus rivales, pero a pesar de su eficacia, solo se construyeron 300 G-55 al final de la guerra. Mientras la mayoría de los países se centraban en sus esfuerzos en desarrollar aviones con blindajes cada vez más gruesos y armas más potentes, los japoneses sorprendieron a todos con sus aviones ligeros y maniobrables. El Mitsubishi A6M0 fue el principal caza de la Armada Imperial japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y fue el modelo de avión utilizado por Hiroyoshi Nishizawa, el mejor piloto japonés de la guerra. La maniobrabilidad del Zero era impresionante en batalla, capaz de hacer giros de forma inesperada y alcanzar la altitud con gran facilidad. Tampoco era raro que un hábil piloto japonés fuera capaz de dar la vuelta y perseguir la cola de un avión que previamente había estado en su estela.
Para tener la ligereza y la maniobrabilidad que tenía, el Cero se construyó de forma sencilla y con poco o ningún blindaje para el piloto y el depósito de combustible. El resultado fue un avión frágil y extremadamente vulnerable al fuego enemigo. El Cero también fue famoso por ser el principal avión utilizado por los kamikaze y aún hoy se considera una increíble pieza de ingeniería que marcó el inicio de la tecnología japonesa de alta precisión. El Nakihama B-5N fue un bombardero y torpedero utilizado por la Armada Imperial Japonesa, actuando como el principal torpedero durante la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. El B-5N fue uno de los principales aviones utilizados en el ataque de Pearl Harbor, donde unos 150 de estos aparatos castigaron la base norteamericana con bombas y fuego de ametralladora. A bordo de uno de estos aviones estaba Mitsuo Fuchida, comandante del ataque japonés. Desempeñó un papel importante en el hundimiento del portaaviones USS Georgetown, USS Lexington y USS Hornet de la USS Navy, y en los periodos finales de la guerra se empleó en ataques Kamisake. El B-5N sirvió de base para un diseño posterior, el B-6N, que finalmente lo sustituyó en el servicio de primera línea, pero no desempeñó un gran papel en la guerra debido a su tardía aparición. A diferencia de los aviones creados por las fuerzas del eje, la Fuerza Aérea Norteamericana invirtió esfuerzos en desarrollar aviones con blindaje reforzado y fuertemente armados, como es el caso del Republic P-47 Thunderbolt. Su armamento principal eran 8 ametralladoras de calibre 50 y podía estar equipado con cohetes o cargado con una bomba de hasta 1000 libras. A plena carga, el P-47 pesaba hasta 8 toneladas, lo que lo convertía en uno de los cazas más pesados de la guerra. La primera misión de combate del P-47 tuvo lugar en el 10 de marzo de 1943, y en los primeros combates el avión norteamericano demostró ser muy eficaz, especialmente contra los cazas FW-190 alemanes. El as de Luftwaffe, Heinz Bahr, admitió que el P-47 podía absorber una cantidad impresionante de fuego y seguir luchando. El P-47 se utilizaba principalmente como avión de escolta para los bombarderos, pero debido a su peso solo podía actuar a corto o medio alcance. También fue utilizado por las fuerzas aéreas de otros países como Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y Brasil. Con el aumento de la capacidad de combustible a medida que se perfeccionaban las nuevas versiones, el alcance de las misiones de escolta en Europa aumentó considerablemente hasta que el P-47 fue capaz de acompañar a los bombarderos en sus incursiones hasta Alemania. Otro caza de la Fuerza Aérea Norteamericana que desempeñó un papel muy importante durante la Segunda Guerra Mundial fue el emblemático P-51 Mustang. El P-51 fue una solución a la necesidad de una escolta eficaz de bombarderos. Utilizaba un motor fiable y tenía espacio en el interior para una carga de combustible superior a la media. Podía acompañar a los bombarderos que salían de Inglaterra hacia Alemania y seguir manteniendo una buena autonomía de vuelo. El protagonismo positivo del P-51 hizo que fuera sustituyendo paulatinamente al P-47 Thunderbolt y al P-38 Lightning en las funciones de escolta de los bombarderos, ya que era capaz de volar a gran altura y con codo a codo con los Boeing B-17 en sus misiones. A principios de 1944 se ordenó a los pilotos de los P-51 de las 8 fuerzas aéreas que dejaran de volar en formación con los bombarderos y que, en su lugar, atacaran a los Luftwaffe allí donde se encontrara. El objetivo era conseguir la supremacía aérea y se enviaron grupos de P-51 muy por delante de los bombarderos en un barrido de cazas para interceptar a los cazas alemanes atacantes. Apodado la Fortaleza Voladora, el Boeing B-17 era un bombardero pesado empleado en ataques estratégicos contra objetivos industriales, militares y civiles alemanes. También participó en la Guerra del Pacífico al principio de la Segunda Guerra Mundial, donde realizó ataques contra barcos y aeródromos japoneses. Desarrolló una reputación de resistencia basada en historias y fotos de B-17 gravemente dañados que regresaban sanos y salvos a la base. Su rendimiento en el conflicto fue envidiable, siendo el avión que más bombas lanzó en la Segunda Guerra Mundial. La versión final se denominó B-17G y contaba con 13 cañones de diferentes calibres repartidos por todo el avión, lo que garantizaba un nivel considerable de opciones defensivas contra los cazas enemigos.
Los británicos, por su parte, contaron con el impresionante Supermarine Spitfire, el mejor caza británico de toda la guerra y posiblemente el mayor número de aviones producidos por la Fuerza Aérea Británica. En el transcurso de la guerra, se construyeron muchas versiones del Spitfire en la que se aprobaron diferentes configuraciones de alas y armamento con el objetivo de tener un avión interceptor de corto alcance y alto rendimiento. Durante las batallas, los Spitfires solían encargarse de enfrentarse a los cazas de Luftwaffe, principalmente a los aviones de la serie Bf-109, que eran un rival cercano para ellos. Las versiones posteriores del Spitfire fueron armadas con 8 ametralladoras Browning, asegurando una excelente potencia de fuego, pero aún así no fue capaz de derrotar al Zero japonés en un enfrentamiento directo, siendo necesaria la creación de formaciones de combate para los enfrentamientos en el Pacífico. Muy querido por sus pilotos y admirado por los entusiastas de todo el mundo, el Spitfire sirvió en una variedad de funciones, incluyendo interceptor, reconocimiento y caza bombardero, continuando en esas funciones hasta bien entrada de la década de 1950. En octubre de 1942 entró en servicio el Yakovlev Yak-9, considerado por muchos el mejor caza fabricado por la Unión Soviética y responsable de eliminar la supremacía de Luftwaffe en los cielos. El Yak-9 se mantuvo en producción desde 1942 hasta 1948, con más de 16.000 modelos construidos. El versátil Yak-9 operaba con una amplia variedad de armamentos para su uso en funciones de antiataque, bombardero ligero y escolta de largo alcance. A baja altura, en la que operaba predominantemente, el Yak-9 obtuvo una ventaja de maniobra contra su principal enemigo, el Bf-109 alemán. La variante denominada Yak-9K estaba equipada con un potente cañón de 45 mm capaz de destruir cualquier caza enemigo con un solo disparo. Uno de los mejores pilotos del Yak-9 fue el teniente primero Vibornov, que consiguió 19 victorias aéreas y otras 9 compartidas. En junio de 1945 se le concedió la medalla de la Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos aviones de combate siguieron utilizándose en varios países y muchas de las innovaciones tecnológicas desarrolladas durante la guerra sirvieron para mejorar el futuro de la aviación en todo el mundo.